Pareciera que estamos en un sueño cuando pasamos por debajo de algo tan hermoso, tan precioso. Una cascada, una lluvia de flores, que además tiene un aroma muy peculiar. Esos colores morados, quizás algunos, son no solamente para verse bonitos, sino incluso alimento para otros. Cosas muy curiosas se dan con las plantas, con los árboles y con todo lo que nos gusta en este canal. Muchas de las anécdotas que podemos ver y muchas de las cosas que podemos observar son obviamente de latitudes diferentes a México, donde encontramos piezas ya muy grandes y desarrolladas. El día de hoy hablamos de las wisterias, que no dejan de ser una cosa bastante peculiar, que empezó a tener mucho revuelo en nuestro país y que los costos incluso llegaron a elevarse muchísimo cuando recién empezaron a comercializarse estas plantas. La idea y las imágenes de las flores son realmente impresionantes. Actualmente contamos con algunas que son moradas, algunas un poco rosas y últimamente están empezando a llegar las blancas. Todas estas podemos darnos cuenta que van a empezar a crecer. Vemos imágenes como esta otra donde están ya súper grandes, que están muy desarrolladas, pero son muchos años los que se necesitan para llegar a algo como esto. Sin embargo, todo inicia haciendo el esfuerzo de tener la primera y de ahí empezar a hacer que se desarrolle y empiecen a crecer, como todo. Se conoce poco sobre estas y sobre qué las ataca, y hoy vamos a hablar para dar una breve introducción de qué son y cómo se manejan las wisterias, así como algunos consejos que nos han servido mucho para hacer que tapicen un poco más rápido. También se le conoce como glicina o glicinia. Pertenecen a Australia y a algunas partes del sureste de Asia, específicamente estamos hablando de Corea y algunas cosas muy cercanas. ¿Qué pasa con los árboles que normalmente tenemos ahí? Pues que son árboles que van a poder tolerar alguna radiación importante, pero que sí van a tener muchos problemas con hongos y algunas otras enfermedades, por lo que tenemos que tener mucho cuidado. Pues hablando de wisterias, ¿qué es lo más interesante, lo más importante que podemos ver de esto? En realidad no son arbustos, estamos hablando de que son más bien una enredadera. Sin embargo, a diferencia de los isus, por ejemplo, u otro tipo de enredaderas, tienen un tronco más leñoso, es decir, que aparte se van a hacer como un poco más maderables y más gruesos. No tienen una forma de pegarse o adherirse con facilidad a las superficies verticales de los muros. Tampoco tienden a enroscarse en otras plantas, como podrían ser el manto o las enredaderas que normalmente nosotros conocemos. Tienen un crecimiento en el cual nosotros sí vamos a tener que ir dirigiendo, y si ellas pueden irse recargando o nosotros les vamos dando forma, van a ser muy buenas enredaderas. De lo contrario, incluso por eso es que podemos llegar a encontrar piezas muy pequeñas, las cuales podemos ir podando, dejarlas muy enanas y hacerlas bonsai, o sea, como si fueran pequeños arbolitos, que esa es la peculiaridad que van a tener las wisterias. Son, como observamos, normalmente las vamos a encontrar ahorita en México así. Vamos a observar que llegan a venir a veces más de un solo tronco, no nos confundamos, es este del que estoy hablando, exactamente este de aquí. El de atrás solamente está haciendo tutor. Aquí tenemos la base en la que vienen las dos piezas, tenemos esta y tenemos la otra que está mucho más verdecita y delgada. Esta ya está lignificando. Como vemos, pues podemos tener incluso contenedores muy pequeños, y muchas veces vamos a encontrar algunas que miden 2 metros 20, que tienen un bolsón muy gigante. ¿Por qué? Porque estas las están trabajando como si fueran árboles, entonces las ponen en contenedores que pueden ser como este, o sea, muy grandote, para que en teoría pues ellos creen que van a desarrollar más rápido, y esto no va a ser así, solo vamos a tener mayor cantidad de sustrato. ¿A qué se debe? Se debe a que precisamente la forma en la que estas vamos a poder desarrollar, a diferencia de un árbol que queremos un tronco único que pueda ir desarrollando y creciendo y que vaya engrosando y que el árbol vaya siendo más choncho, acá nosotros, en el caso que queramos algo enano, tendremos que hacer pequeños cortes en esta parte para hacer que obviamente empiecen a salir más ramas en estas puntas y poder tener un solo tronco y eliminar siempre los tallos laterales. Pero si lo que nosotros queremos hacer es algo arbustivo, o sea, algo que se empiece a enredar más como una enredadera, tenemos que promover a que nos salgan más tallos, en realidad ir teniendo más tallos.
¿Por qué? Porque nos quedamos con la idea de que vemos las imágenes como las que mostramos en este video, que se ven súper gigantes, así impresionantes todo el tiempo, las wisterias que se agarran de toda la fachada, y eso lleva muchísimos años. O sea, no es un trabajo que vamos a lograr ni siquiera en 3, 4 o 5 años, y no se logran, si nos damos cuenta, a partir de una sola rama que empiece a crecer, que empiece a desarrollarse y que empiece a tapizar las paredes, sino por lo contrario requerimos varias piezas en toda la hilera de la fachada que vayan levantándose, a las que les vamos a ir dando formas. Sí van a requerir mucho de amarres, de espuntes, y ya que lleguemos, por ejemplo, como en esta parte, a las puntas que tenemos aquí en este tronquito, quizás voy a dejar yo la principal, que sería esta. Pero voy a empezar a ver y a trabajar con estas pequeñas laterales que estoy señalando aquí con el dedo, que son las que me interesa estimular para que esto empiece a desarrollarse al lateral y me vaya haciendo una buena cobertura. Si nosotros dejamos, por ejemplo, como las puntas mochas, como se observa aquí, no va a haber un buen desarrollo. Simplemente estas no van a engrosar, o sea, no son brazos laterales, son ramitas secundarias. Las que me interesan a mí son como esta que observa acá, que es una ramita primaria. Entonces, tomando en cuenta el costo de las wisterias, por ejemplo, en este caso es una wisteria blanca, pues nosotros tendríamos que invertir quizás algo cuantioso si queremos llenar toda una fachada. Pero siempre les voy a recomendar más comprar muchas wisterias pequeñas, en este caso, si es que lo que quieren hacer es eso, crear la cobertura de su fachada, a comprar una wisteria muy grande. En el caso de las wisterias muy grandes, lo que hemos observado con los árboles que normalmente provienen de la zona asiática es que son súper sensibles a los trasplantes. En ese sentido de los trasplantes siempre vamos a tener pérdida y eso no nos va a ayudar mucho. Recordemos que también son caducifolias, o sea, tiran mucha hoja, y eso es normal y muy bueno, porque si no, no vamos a tener flores. Como todas se reproducen principalmente por acodos o por esquejes, ya tienden a dar flor, lo cual es muy positivo. Cómo distinguir la blanca de la morada, eso va a ser en otro video, porque es un poco más complicado realmente. Acá pues de alguna forma sí conviene comprarla simplemente cuando vemos que tiene los botones de flor, para que nos conste que es una o es otra, o si es con algún vendedor o alguien que tengamos nuestra confianza, pues le vamos a creer, y obviamente sabemos que no nos está engañando, lo cual es importante. Son de las cosas interesantes. Otra de las cosas que podemos hacer es buscar, en este caso, wisterías pequeñas que van a ser más fácil de adaptar al terreno, que si compramos, decíamos, una grandota, que se vayan desarrollando ahí. Recordemos la técnica del riego profundo, eso nos va a ayudar a que esto se maximice por lo menos 2 a 3 veces la velocidad de crecimiento, lo cual creo que es muy bueno, y por acá van a encontrar el video de entre los que ya tenemos. Y ir reproduciendo, o sea, también por ahí tenemos algunas técnicas de reproducción por acodo. Siempre van a ser 1000 veces más confiables sacarlas por acodos aéreos que sacarlas por esquejes. ¿Por qué por esquejes no? Porque también son un poco susceptibles a la pudrición con facilidad. No es tan sencillo sacarlas y atinarle a la época del año. En nuestro caso, algunas se nos han dado muy bien en agosto, en algunas zonas como el centro del país, pero otras se nos están dando mucho mejor en diciembre, como en el caso de Tijuana, ¿no? Entonces, yo no les recomendaría que lo hiciéramos así. Vamos a tratar de trabajar siempre los acodos aéreos, porque además podemos hacer, recordemos, varios acodos en una sola rama, lo cual nos permite que incluso teniendo una sola pieza le podamos sacar el mayor provecho posible a nuestras wisterias. Y eso nos va a dar, obviamente, pues piezas pequeñas que nosotros podemos ir formando y abatir un poco en el caso de los costos, para ir haciendo una cobertura total. Si nosotros tenemos una pared, pensemos en unos 3-4 metros de largo, y ponemos unas 5 o 6 piezas y las vamos haciendo crecer, vamos a lograr el tapiz que estamos buscando un poco más fácil. Si tenemos una sola y creemos que esta se vaya alargando, lo único que vamos a tener es un tallo, como vemos, largo, y si nunca cortamos esto, pues entonces nunca tendremos los tallos secundarios, que son estos de acá. Pero si hacemos ese corte, aunque tengamos los secundarios, va a tardar más en crecer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que la principal, o sea esta, se desarrolle a todo lo que da. Esa no vamos a cortar el ápice, o sea la punta, pero en las laterales sí. Es decir, que esta secundaria, si yo la corto, lo que voy a obtener es que me empiece a ramificar en estas partes. Si me saliera otra, ideal, y así se irá estimulando que me salgan más de la parte inferior, aunque no haya cortado yo el ápice de la principal. Es decir, que vamos a tener wisterias altas, pero con bases gordas. Cuando estas ya alcancen una altura significativa, ahora sí cortaremos la principal para dejar que desarrollen mucho más estas. Las wisterias, entonces, podemos observar también que se adaptan también a climas. Las hemos tenido en lugares donde hay
heladas bastante duras, puede llegarse a perder parte del follaje y algunas partes de los troncos, sí, pero la base se conserva, quiere decir que retoñan muy bien, no tenemos mayor problema con eso. La flor no dura mucho, dura más o menos como un mes, pero tiene un aroma muy peculiar, muy agradable, son muy bonitas y pues son muy fáciles realmente de tener. Sus principales enemigos van a ser la araña roja, que ya también veremos ahí cómo controlar un poquito ese problema, porque si llega a ser muy pero muy común que tengamos araña roja, vamos a ver que las hojas empiezan a poner como medio punteaditas, como muy secas, y nosotros seguimos metiendo agua y van a terminar cayendo porque normalmente la encontraremos en la parte de abajo. Así que para más dudas sobre sus historias iremos viendo un poquito más. Así que disfrutemos de ellas.